Como ven, sigo junto a Cristóbal. Ya revisamos cómo hacer las suscripciones y hoy día nos toca profundizar y entender Cygnus. Para eso, en este módulo debes considerar y aprender lo siguiente. Configurar y hacer funcionar Cygnus. 2. Configurar un almacén de datos. Y 3. Verificar si esos datos fueron persistidos en MySQL. ¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos de Cygnus, Cristóbal? Hablamos de Cygnus como un conector a cargo de persistir la información contextual de Orion. Así almacenamos la información en un almacenamiento externo y así crear una lista histórica de los datos que vamos recolectando. Ahora te preguntarás, ¿por qué es necesario este módulo? Es exactamente lo que estaba pensando Cristóbal. Primero, debes saber que el uso que le damos a la información contextual no siempre es el mismo. En algunos casos, puedes querer guardar la información en bases de datos relacionales para crear aplicaciones que las consuman. Otro de los casos es que quieras guardar grandes volúmenes de datos y no queremos que esto sea un problema. Por eso, uno de los factores interesantes de Cygnus es que cuenta con drivers que nos permiten generar persistencia en distintos formatos de almacenamiento externo. Una pregunta, Cristóbal, ¿y cuáles son esos formatos? Estos formatos corresponden a distintos tipos de base de datos, como por ejemplo MySQL, MongoDB, CKAN, STH o Hadoop y su file system HDFS. Ahora que me explicas todo esto, Cristóbal, ¿cuál es la ventaja? Tienes dos grandes ventajas. Uno, es que implementa los conectores a distintos tipos de base de datos. Y dos, se abstrae al usuario de implementar la capa de persistencia. Lo primero que debes saber es, Cygnus es un wrapper de Apache Flum, con algunas funcionalidades añadidas. Si no sabes lo que es Apache Flum, su definición más técnica es que es una herramienta que permite obtener, agregar y mover grandes cantidades de datos. Tiene una arquitectura simple, basada en streams de datos, con lo que conseguimos que el modelo sea simple y extensible. Source. Una fuente o source de Flum consume eventos que le fueron enviados por una fuente externa, como por ejemplo un servidor web. Channel, un canal de datos, o channel, es un almacén pasivo de datos que mantiene el dato hasta que es consumido por un sink o sumidero. Sink, el sumidero o sink en inglés, quita el elemento del canal y lo almacena en un repositorio externo, como una base de datos relacional, file system de Hadoop, etc. Pasemos ahora a la configuración e instalación de Cygnus. Para instalar Cygnus existe un paquete RPM para distribuciones Linux, Red Hat y CentOS. Por otro lado, si trabajas en otras distribuciones, se puede compilar desde las fuentes. También es posible descargar contenedores de Docker si se quiere correr en un sistema como OS X, por ejemplo. Además, en el directorio etc cygnusconf se encuentran ubicados los archivos de configuraciones. Haciendo cd a este directorio, veremos una estructura como la siguiente. Si bien sabemos que es posible configurar distintos tipos de bases de datos de destino en el mismo archivo, debes tener en cuenta que no será posible configurar dos bases de datos del mismo tipo. La mejor forma de solucionarlo es creando distintos tipos de instancias de Cygnus, es decir, distintos archivos que corren en distintas configuraciones. En la ejecución se trata de duplicar los archivos agent.conf.template y cygnus-instance.conf.template. Para configurar nuestra primera instancia de Cygnus, copiaremos estos archivos para obtener un agent-1.conf y cygnus-instance-1.conf. Primero se establecen cuáles serán utilizados, lo cual podemos ver en las siguientes líneas. Cygnus agent.sources, Cygnus agent.sinks y Cygnus agent.channels. Es importante fijarse en que nuestras selecciones de sources, channels y sinks sean coherentes entre sí. En nuestro caso habilitaremos HTTP Source, MySQL Sync y MySQL Channel. A su vez dejamos las configuraciones de HTTP Source y MySQL Channel intactas, modificando solo el sync que configura los parámetros de nuestra base de datos local, ya instalada y funcionando en la máquina virtual. Hechas todas las modificaciones, debes guardar el archivo y salimos del editor. cygnus-instance1.conf. En este archivo va la configuración de la instancia. Son 7 parámetros que nos entregan una configuración estándar. En nuestro caso, solo modificaremos el parámetro config file, que quedará con el valor /usr/cygnus/conf/agent-1.conf. Guardamos el archivo una vez realizado el ajuste. Un punto que debes tener presente realizando este ajuste es que no existe ninguna comprobación que asegure que nuestra configuración sea la correcta, por lo que deberás tener cuidado y consultar la documentación existente ante cualquier duda que tengas.
Al ser instalado como un servicio del sistema operativo, Cygnus soporta los siguientes comandos: sudo service cygnus start, sudo service cygnus stop, sudo service cygnus restart y sudo service cygnus reload. Si realizaste los cambios sugeridos y tienes lista la configuración, ahora debes reiniciar el servicio. Esto para comprobar que los ajustes que hicimos están operando y poder saber que la suscripción que realizaste está funcionando en su totalidad. El comando es sudo service cygnus restart. Ingresamos en nuestro prompt de MySQL, mysql-u root espacio -p. Dentro de MySQL seleccionamos la base de datos project con el comando use project, punto y coma. Por último, haremos una query simple a la tabla measures. Recuerda que acá guardamos todos los valores de potencia de nuestro medidor y debemos verificar que estos valores ya están persistiendo. Listo, estamos OK con la persistencia y operando. Ahora podemos hacer el análisis y comenzar a programar aplicaciones.